Durante la Guerra Fría, que tuvo lugar entre 1947 y 1991, América Latina experimentó una serie de luchas contra las dictaduras en un contexto de rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dictaduras surgieron por una variedad de razones, pero a menudo estaban relacionadas en la lucha contra la influencia comunista en la región o con la consolidación del poder por parte de los líderes capitalistas. Como apreciamos en el gráfico, del año 45 al año 90, que es el periodo de la Guerra Fría, vemos que América Latina tiene una serie de dictaduras y comportamientos interesantes en estos países al azar. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaron estos regímenes autoritarios en todo el continente, de acuerdo con los respectivos intereses geopolíticos e ideológicos que tenían. Y vamos a revisar algunas de las dictaduras en algunos países más importantes. Y vamos a empezar por las dictaduras apoyadas por Estados Unidos de 1950 a 1990, ya que esta nación, en su esfuerzo por detener la expansión del comunismo en América Latina, apoyaron a regímenes militares y autocráticos que coincidían con sus intereses anticomunistas. Por ejemplo, la República Dominicana, con Rafael Trujillo, aunque era un dictador anterior a la Guerra Fría, fue respaldado por los Estados Unidos como un firme aliado anticomunista hasta su asesinato. En el caso de Brasil, de 1964 a 1985, este golpe militar apoyado por Estados Unidos derrocó al gobierno de João Goulart, iniciando una dictadura militar que duró más de 2 décadas. Después tenemos la de Chile, una de las más importantes y emblemáticas, que duró del 73 al 90. El golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, apoyado por Estados Unidos, va a derrocar a Salvador Allende, quien era seguidor de las ideas comunistas. Bueno, la dictadura chilena se destaca por su represión y la violación de los derechos humanos. En el caso de El Salvador, tenemos una dictadura de 1979 a 92, donde los Estados Unidos brindan apoyo militar y financiero a las fuerzas gubernamentales que combatían a la guerrilla, llamada el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el antiguo FMLN. En Guatemala, de 1954 a 1985, después de que se derrocó al presidente Jacobo Arbenz, en 1954, quienes implementaban reformas agrarias, algo así como estilos comunistas, pues Estados Unidos apoyó a los dictadores como Carlos Castillo Armas y sus siguientes gobiernos militares que mantuvieron políticas muy represivas contra la población. Y en el caso de Nicaragua, Estados Unidos va a apoyar a la dictadura de la familia Somoza, que fue respaldada por ellos, y en el caso de Anastasio Somoza, en el año 79 que va a llegar. Ahora veremos las dictaduras apoyadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1950 a 1990. En el caso de la Unión Soviética, por otro lado, pues obviamente también apoyó movimientos y gobiernos de izquierda que buscaban establecer el sistema comunista en los países de América Latina. El ejemplo más claro y más eficaz fue el gobierno de Cuba. Después de la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba se alineó con la Unión Soviética y se convirtió en un bastión comunista en el hemisferio occidental. La Unión Soviética brindó un apoyo económico, militar y diplomático al gobierno de Castro durante muchas décadas, hasta el 1991, cuando el sistema socialista cae. También tenemos Nicaragua, de 1979 a 1990. Pues tras la caída de Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó el poder y recibió apoyo militar y económico de la Unión Soviética.
Este respaldo fue clave en la lucha contra la contrarrevolución apoyada por Estados Unidos. En otras palabras, tenemos un dictador en Nicaragua, Somoza. Hay una revolución para quitar a ese dictador y se instaura una dictadura con Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Y entonces se arma un grupo que lucha contra esa dictadura nueva en una nueva revolución. A eso es lo que le llamamos contrarrevolución. Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. ¿Qué motiva a luchar contra las dictaduras? En primera instancia, la violación de los derechos humanos. Bueno, muchos de los regímenes utilizaron la represión brutal para mantenerse en el poder y recurrieron a la tortura, desapariciones forzadas y a ejecuciones extrajudiciales. Bueno, todo esto impulsó a grupos sociales, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas a oponerse firmemente a todas las dictaduras, sean apoyadas por la Unión Soviética o por Estados Unidos. Desigualdad social y económica. Ninguna dictadura ha sido buena y en muchos casos los regímenes autoritarios mantienen las profundas desigualdades sociales y económicas. Los campesinos, obreros y comunidades indígenas se alzan contra estos regímenes que les niegan derechos básicos como acceso a la tierra y mejores condiciones laborales. Corrupción y elitismo. Las dictaduras en América Latina con frecuencia sirven a intereses de las élites económicas locales y también extranjeras, no importa si es socialista o capitalista, y esto aumenta la brecha entre ricos y pobres. Esto motivó a movimientos sociales a exigir reformas democráticas y redistribuir pues obviamente la riqueza. Movimientos estudiantiles y sindicatos. Los estudiantes universitarios y los sindicatos van a jugar un papel importante en la resistencia de las dictaduras, ya que las universidades eran focos de debate político y organización, y los sindicatos buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, en el caso del mundo capitalista, estos tienen más libertad de ejercerla, mientras que en el mundo comunista, cuando las dictaduras eran comunistas, como el caso de Cuba o Nicaragua, pues obviamente, aunque se pretende hacer las mismas luchas, se complica un poco más por la limitación de las libertades. Influencia de ideologías de izquierda. Bueno, las ideas marxistas, socialistas y nacionalistas se van a inspirar en los movimientos guerrilleros y en las revoluciones que venían en contra de las dictaduras. Para lograr la justicia social hay ejemplos que incluyen las guerrillas de El Salvador y Guatemala y Nicaragua. Nacionalismos y autodeterminación. Bueno, algunos grupos van a luchar contra los regímenes dictatoriales en busca de una autodeterminación nacional y el fin de la injerencia extranjera en los asuntos internos de sus respectivos países. Pero como vemos en el caso de Venezuela, no todos los casos terminan bien. Lucha contra las dictaduras. Guatemala. En el caso de Guatemala, el golpe de estado va a ser respaldado por la CIA y van a derrocar al presidente Jacobo Arbenz, quien intentaba implementar reformas agrarias progresistas. Hay movimientos guerrilleros en Guatemala después del golpe. Estos grupos insurgentes, como las Fuerzas Armadas Rebeldes, van a luchar contra el gobierno militar. La resistencia campesina. Los campesinos, principalmente indígenas, van a apoyar los movimientos guerrilleros debido al despojo de tierras que habían sufrido tras la caída de Arbenz. Y hay organizaciones de derechos humanos que van a denunciar las violaciones cometidas por el gobierno de Guatemala.
Todo esto apoyado por Estados Unidos. Cuba. En el caso de Cuba, bueno, Fidel Castro va a liderar en 1959 un movimiento revolucionario que va a derrocar la dictadura de Fulgencio Batista y va a desarrollar un régimen comunista, el más estable en América. Va a haber un movimiento de resistencia. El 26 de julio Castro utilizó la guerrilla para movilizar al pueblo y enfrentarse al ejército de Batista, ganando junto con el apoyo del pueblo. Movilización social. Puesto que los campesinos y los trabajadores urbanos apoyaron toda la revolución debido a las promesas de justicia social, educación y reformas agrarias de Fidel Castro. Y también va a haber apoyo internacional por parte de la Unión Soviética, que brindó dinero y apoyo militar, lo que fortaleció al régimen cubano contra los intentos de Estados Unidos de desestabilizarlo. Esto incluyó la invasión fallida en Bahía de Cochinos en el año de 1961. Brasil. Bueno, en el caso de Brasil tenemos un golpe militar respaldado por Estados Unidos que va a derrocar al presidente João Goulart, instaurando una dictadura que va a durar hasta 1985. Va a haber una resistencia de grupos guerrilleros, revolucionarios, el grupo 8 de octubre, la MR8, donde intentaron resistir mediante insurgencias urbanas y rurales, protestas estudiantiles y sindicales. Durante la década de los 70 hubo un movimiento estudiantil en Brasil organizando protestas masivas contra el régimen, aunque enfrentaron represiones de tipo violenta. Y la lucha por los derechos humanos. Bueno, las organizaciones de derechos humanos documentaron los crímenes de la dictadura en Brasil y contribuyeron a visibilizar las violaciones internacionales. Chile. Bueno, en el caso de Chile se da un golpe militar liderado por Augusto Pinochet y apoyado por la CIA. En esto vamos a tener movimientos de resistencia como el grupo de izquierda revolucionaria, que van a organizar resistencias armadas y sabotaje contra la dictadura de Pinochet. También las protestas sociales, ya estos más adelante, a partir de los años 80, las huelgas y manifestaciones lideradas por los sindicatos y los estudiantes en las universidades generaron un movimiento importante. Las mujeres también se unieron y esto se volvió constante. Y también los organismos de derechos humanos. Estos grupos como el Comité de Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad documentaron todas las violaciones del gobierno de Pinochet a los derechos humanos, lo que ayudó a generar presión internacional contra el régimen. En Argentina, bueno, en el año 76 las Fuerzas Armadas argentinas toman el poder, instaurando una dictadura militar. Si bien es cierto, vamos a tener un cabecilla, lo más importante es que es una comitiva ejecutiva compuesta por militares. Tenemos ahí las madres de la Plaza de Mayo. Este grupo de madres y abuelas van a exigir respuestas sobre los desaparecidos, organizando marchas y vigilias frente a la Casa Rosada en Argentina, y la lucha va a visibilizar la magnitud de las violaciones de esos derechos humanos. Las guerrillas urbanas y rurales, no tanto como en la parte más norte de América Latina, pero van a haber grupos como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo que van a intentar resistir al régimen, aunque fueron aplastados por represión. Y la presión internacional, como organismos internacionales como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas, donde comenzaron a investigar las desapariciones y violaciones de muchas personas, ¿verdad?, que se les irrespetaban los derechos humanos. Y por último tenemos la dictadura de Argentina de 1979, la del Frente Sandinista, liderada por Daniel Ortega, el mismo que está ahora, pero allá en el 79, y forma luchas importantes. La guerrilla, por ejemplo, ¿verdad?, el FSLN luchó inicialmente contra el ejército de Somoza, quita la dictadura, toman el poder y se transforman en una dictadura. Movilización campesina y popular. Los sandinistas logran el apoyo de la clase trabajadora y campesina mediante reformas agrarias y programas sociales estilo comunista, ¿verdad?, lo que consolida el poder.
y solidaridad internacional, ya que la Unión Soviética y Cuba le van a brindar apoyo a Nicaragua militar y económico, mientras que los movimientos de solidaridad internacional brindaron apoyo moral y material a la lucha sandinista. Paréntesis, porque en este caso esta situación de Nicaragua sí va a afectar a Costa Rica y es importante pues obviamente tener bastante conocimiento de este hecho histórico. El cuadro nos muestra una serie de países de América Latina donde va a haber un dictador importante y el año o los años en que duran en el poder, y en esta parte se va a analizar la influencia que tiene la Guerra Fría en esta dictadura. Acá, ¿qué lucha se genera contra esa dictadura? Bueno, está súper mega resumido, ¿verdad? Pero está bastante interesante para apreciar todo el proceso de la lucha contra las dictaduras en América Latina durante el periodo de la Guerra Fría.